¿Crees en el destino? ¿Crees que existen encuentros que simplemente no pueden evitarse, incluso cuando todas las probabilidades dicen lo contrario? Imagina por un momento la siguiente situación. Estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o sería en el lugar correcto, en el momento correcto. Una mujer al borde de la muerte, sola, sin nadie para ayudarla, y de repente aparece alguien que jamás esperarías encontrar en ese momento. Pero aquí está el giro que te hará cuestionar todo lo que piensas sobre las coincidencias. ¿Y si ese encuentro ya estaba escrito mucho antes de suceder? ¿Y si ese momento de salvación fuera solo el reencuentro de dos almas que ya deberían estar juntas desde hace mucho tiempo? La historia que voy a compartir contigo hoy va a desafiar todo lo que piensas sobre el amor, la gratitud, el destino y las conexiones inexplicables que unen a las personas. Estamos hablando de un CEO poderoso, de esos hombres que construyen imperios y mueven fortunas con una simple llamada telefónica. Un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, influencia, respeto. Pero había algo faltando en su vida, un vacío que ni todo el éxito del mundo conseguía llenar. Tenía una hija, su única familia verdadera, la razón por la cual continuaba luchando todos los días en ese mundo corporativo implacable. Ahora imagina a esa misma hija, una joven de corazón puro y generoso, caminando por las calles de la ciudad en un día aparentemente común. Ella no esperaba que su vida cambiara en ese exacto momento. No esperaba encontrarse con una escena que pondría a prueba su humanidad, su coraje y su capacidad de actuar cuando todo parecía perdido. Una mujer desmayada, pálida como el papel, respiración débil, cuerpo tembloroso en el suelo frío de una calle concurrida donde decenas de personas simplemente pasaban sin mirar, sin importarles, sin extender la mano. Pero la hija del CEO no era como las demás personas. Ella tenía valores, tenía empatía, tenía esa chispa rara que hace que alguien se detenga cuando todos los demás simplemente siguen adelante. Se arrodilló al lado de aquella desconocida, pidió ayuda, tomó su teléfono e hizo lo que tenía que hacerse. Salvó una vida ese día, una vida que, sin saberlo en ese momento, estaba a punto de entrelazarse con la suya de maneras que desafían cualquier lógica. La mujer fue llevada al hospital. Los médicos dijeron que unos minutos más y habría sido demasiado tarde. La hija del CEO había salvado a aquella mujer de una muerte segura, pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas estaba comenzando, porque cuando el CEO llegó al hospital para buscar a su hija, cuando entró en aquella habitación y sus ojos se posaron en el rostro de aquella mujer que su hija había salvado, algo sucedió, algo que nadie podría haber predicho. Sus ojos se abrieron como platos. Todo su cuerpo quedó paralizado. Su corazón, que durante tantos años latía al ritmo frío de los negocios y las hojas de cálculo, de repente comenzó a acelerarse como no lo hacía desde hacía décadas. Él conocía ese rostro. No era posible, pero era real. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo muy importante. Si estás disfrutando de este contenido, si quieres saber cómo termina esta historia que desafía toda lógica, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a continuar trayendo historias que tocan el corazón como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo historias reales que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y el destino. Y lo más importante de todo, déjame un comentario aquí abajo diciéndome, ¿crees en el destino o crees que todo es simple casualidad? Quiero saber tu opinión, quiero leer tus experiencias, porque cada uno de ustedes tiene una historia que merece ser contada. Tu interacción con este video no solo me ayuda a crecer, sino que también permite que más personas encuentren estas historias que pueden cambiar la perspectiva que tienen sobre la vida. Ahora sí, volvamos a esta historia extraordinaria que apenas está comenzando a revelar sus secretos más profundos. El CEO se quedó mirando fijamente a aquella mujer inconsciente en la cama del hospital. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, de recuerdos que había enterrado profundamente, de un pasado que creía superado, pero que ahora regresaba con la fuerza de un tsunami emocional. Su hija lo miraba confundida, sin entender por qué su padre, ese hombre siempre tan controlado y racional, de repente parecía haber visto un fantasma y, en cierto modo,
Así era exactamente como se sentía él en ese momento. Los médicos entraban y salían de la habitación, revisando los signos vitales de la mujer, ajustando los sueros, monitoreando su recuperación. Ella había sufrido un colapso severo causado por desnutrición, deshidratación y agotamiento extremo. Su cuerpo había llegado al límite absoluto de lo que podía soportar antes de simplemente apagarse. Según los informes médicos, había estado viviendo en condiciones deplorables, trabajando jornadas inhumanas, apenas comiendo lo suficiente para sobrevivir. Era una historia de sufrimiento silencioso, de una persona que había caído a través de todas las grietas del sistema, invisible para todos hasta que el colapso se volvió inevitable. La hija del CEO explicaba a su padre cómo había encontrado a la mujer, cómo había actuado rápidamente, cómo había insistido en acompañarla al hospital para asegurarse de que estuviera bien. Su voz estaba llena de compasión genuina, esa bondad natural que su padre siempre había admirado en ella, pero que ahora cobraba un significado completamente nuevo, porque su hija no tenía idea de quién era realmente esa mujer, no sabía la conexión profunda que existía entre esa desconocida y su propia familia, no sabía los secretos que estaban a punto de salir a la luz de la manera más inesperada posible. El CEO pidió a su hija que esperara afuera por un momento. Necesitaba estar solo con aquella mujer, necesitaba procesar lo que estaba sintiendo, necesitaba entender si sus ojos lo estaban engañando o si realmente era ella. Se acercó a la cama lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que ella desapareciera como una ilusión. Observó cada detalle de su rostro, las mismas facciones delicadas que recordaba de tantos años atrás, aunque ahora marcadas por el tiempo y el sufrimiento. Las mismas manos que alguna vez sostenían las suyas con tanta ternura, ahora delgadas y ásperas por el trabajo duro, el mismo lunar pequeño cerca de su sien izquierda que él solía besar suavemente en las mañanas. Era ella, no había duda. Pero ¿cómo había llegado a ese estado? ¿Qué había sucedido en todos esos años que habían estado separados? ¿Por qué el destino había conspirado para reunirlos de esta manera tan dramática y devastadora? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras permanecía allí, junto a esa cama de hospital, mirando a la única mujer que alguna vez había logrado tocar verdaderamente su corazón. Pasaron horas antes de que ella comenzara a despertar lentamente. Sus párpados temblaban, sus dedos se movían ligeramente, pequeños gemidos escapaban de sus labios mientras su conciencia regresaba gradualmente al mundo de los vivos. El CEO permaneció a su lado todo ese tiempo, sin moverse, como un guardián silencioso, velando por alguien infinitamente precioso. Cuando finalmente ella abrió los ojos completamente, su mirada estaba confundida, desorientada, tratando de entender dónde estaba y qué había sucedido. Sus ojos vagaron por la habitación del hospital hasta que se detuvieron en el hombre sentado junto a su cama, y en ese momento todo su cuerpo se tensó. El reconocimiento cruzó su rostro como un relámpago, seguido inmediatamente por una mezcla compleja de emociones: sorpresa, miedo, vergüenza, dolor y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Ella intentó hablar, pero su garganta estaba seca y apenas podía emitir sonidos. Él le acercó un vaso de agua con una pajita, ayudándola a beber lentamente, con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la imagen de hombre de negocios despiadado que proyectaba en el mundo corporativo. Después de beber, ella finalmente logró susurrar su nombre, y en esa única palabra había décadas de historia no contada, de preguntas sin respuesta, de un amor que nunca había desaparecido completamente, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado o cuánta distancia los hubiera separado. Él tomó su mano con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo increíblemente frágil que podría romperse con el más mínimo movimiento en falso. Las palabras que había estado ensayando mentalmente durante horas, de repente, parecían completamente inadecuadas para el momento. ¿Cómo resumes 20 años de ausencia en una conversación junto a una cama de hospital? ¿Cómo explicas las decisiones que tomaste, los caminos que elegiste, las consecuencias que nunca imaginaste que tendrían tanto peso con el paso del tiempo? Ella lo miraba con esos ojos que él recordaba tan vívidamente, aunque ahora estaban llenos de una tristeza profunda que le partía el corazón. Finalmente,
Él rompió el silencio con la única pregunta que realmente importaba en ese momento. ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué no me buscaste nunca? Pero incluso mientras hacía esas preguntas, una parte de él ya conocía algunas de las respuestas, porque la vida tiene una manera cruel de mostrar las consecuencias de las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes y creemos que el tiempo y las oportunidades son infinitos. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo la fuerza necesaria para finalmente contar una historia que había guardado solo para sí misma durante demasiado tiempo. Cuando comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra caía como una piedra pesada en el espacio entre ellos. Habló de cómo se habían separado todos esos años atrás, cuando él estaba comenzando su carrera empresarial, y ella era solo una joven sin recursos ni conexiones que pudieran ayudarlo en su ascenso social. Habló de cómo la familia de él había presionado para que terminara esa relación, considerándola inadecuada para alguien destinado a la grandeza. Habló de cómo él había elegido su ambición sobre su amor, una decisión que ella entendía pero que nunca dejó de dolerle profundamente. Habló de cómo descubrió que estaba embarazada semanas después de que se separaran, pero su orgullo y su miedo le impidieron buscarlo para decírselo. Habló de cómo dio a luz sola, de cómo crió a ese hijo en condiciones cada vez más difíciles, trabajando en empleos precarios, apenas sobreviviendo día a día. Habló de cómo su hijo había crecido preguntando por su padre, y cómo ella nunca tuvo el coraje de decirle la verdad completa, porque eso significaría admitir que su padre había elegido no estar con ellos. Habló de cómo su hijo había muerto en un accidente 3 años atrás, dejándola completamente destrozada y sin ninguna razón para continuar luchando. Habló de cómo se había dejado caer cada vez más bajo, perdiendo trabajos, perdiendo esperanza, perdiendo la voluntad de vivir, hasta que finalmente su cuerpo simplemente se rindió en aquella calle donde la hija del CEO la encontró. Cada revelación era como un golpe físico para él, especialmente aquella que nunca podría haber imaginado. Había tenido un hijo que creció sin conocerlo, un hijo que ya no estaba en este mundo, un hijo cuya existencia él descubría en el mismo momento en que se enteraba de su muerte. El CEO sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Un hijo. Había tenido un hijo con la única mujer que realmente amó, y nunca lo supo. Ese hijo había vivido, había crecido, había tenido sueños y esperanzas, y había muerto sin que su padre siquiera supiera de su existencia. La culpa, el arrepentimiento y el dolor se mezclaban en un cóctel emocional tan intenso que apenas podía respirar. Todas sus riquezas, todo su éxito, todos sus logros empresariales de repente parecían absolutamente vacíos frente a esta verdad devastadora. Mientras él construía su imperio, su hijo crecía en la pobreza. Mientras él cenaba en restaurantes de lujo, su hijo tal vez pasaba hambre. Mientras él dormía en sábanas de seda, su hijo y su madre luchaban por sobrevivir cada día. Y ahora era demasiado tarde para remediar nada de eso, demasiado tarde para conocer a ese hijo, demasiado tarde para ser el padre que debería haber sido. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Este hombre poderoso que nunca mostraba debilidad en el mundo de los negocios, ahora lloraba abiertamente junto a la cama de la mujer que una vez dejó ir. Ella también lloraba, liberando décadas de dolor acumulado, de palabras nunca dichas, de una vida que podría haber sido completamente diferente si las circunstancias hubieran sido otras. Permanecieron así durante largo tiempo, compartiendo un duelo privado por el hijo que él nunca conoció y por todas las posibilidades que se perdieron cuando tomaron diferentes caminos todos esos años atrás. Pero en medio de ese dolor, algo más comenzaba a surgir, una comprensión mutua del sufrimiento del otro, un reconocimiento de que ambos habían pagado precios terribles por las decisiones tomadas en el pasado y quizás, solo quizás, una pequeña chispa de esperanza de que todavía no era demasiado tarde para sanar algunas de esas heridas. Cuando finalmente recuperó algo de compostura, el CEO hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. No era una decisión racional, no era algo que pudiera justificar con lógica empresarial o sentido práctico. Era algo que surgía de lo más profundo de su ser, de esa parte de él que había mantenido enterrada durante 20 años,
pero que nunca había desaparecido realmente. Tomó ambas manos de ella entre las suyas, la miró directamente a los ojos y le hizo una propuesta que cambiaría todo. Cásate conmigo. No como un acto de caridad, no como una forma de aliviar su culpa, sino porque después de todos estos años y todo lo que había sucedido, finalmente entendía que ella era la única que realmente importaba, que todo su éxito no significaba nada si no podía compartirlo con la persona que debería haber estado a su lado desde el principio, que quizás el destino les estaba dando una segunda oportunidad a través del acto heroico de su hija, y él no estaba dispuesto a desperdiciar esa oportunidad como había desperdiciado la primera. La reacción de ella fue de completa incredulidad. ¿Cómo podía él estar proponiéndole matrimonio ahí mismo, en una cama de hospital, después de 20 años de ausencia, después de todo lo que había sucedido entre ellos? ¿Era esto real o simplemente una alucinación causada por su estado debilitado? Pero cuando miró sus ojos, vio algo que reconoció del pasado. Esa sinceridad brutal que él siempre había tenido cuando hablaba de cosas que realmente le importaban. Él no estaba jugando, no estaba siendo impulsivo por culpa o lástima. Estaba siendo completamente genuino de una manera que raramente permitía que nadie viera. Él le explicó que no esperaba que ella dijera que sí inmediatamente, que entendía perfectamente que necesitaría tiempo para procesar todo esto, para recuperarse física y emocionalmente, para decidir si realmente quería darle esa oportunidad después de cómo había fallado en el pasado. Pero le pidió que al menos lo considerara, que le permitiera demostrar que había cambiado, que había aprendido de sus errores más dolorosos, que estaba listo para poner a las personas que amaba por encima de cualquier otra cosa en su vida. Le prometió que si ella aceptaba, él pasaría el resto de sus días compensando el tiempo perdido, honrando la memoria de su hijo y asegurándose de que ella nunca más tuviera que preocuparse por sobrevivir, porque él estaría ahí para protegerla y cuidarla como debería haber hecho desde el principio. Ella no respondió inmediatamente. No podía. Las emociones eran demasiado intensas, las implicaciones demasiado grandes. El contraste entre su realidad actual y lo que él estaba ofreciendo era demasiado extremo para procesarlo en ese momento. Simplemente asintió levemente, indicando que necesitaba tiempo, y él respetó eso completamente. Se quedó con ella hasta que se durmió nuevamente, agotada por el esfuerzo físico y emocional de esa conversación, y solo entonces salió de la habitación para enfrentar a su hija, que había estado esperando ansiosamente afuera, sin entender qué estaba sucediendo. La conversación con su hija fue una de las más difíciles de su vida. Tenía que explicarle quién era realmente esa mujer. Tenía que revelar secretos que había guardado durante décadas. Tenía que confesar errores que había cometido mucho antes de que ella naciera. Tenía que decirle que había tenido un medio hermano que ella nunca conoció, que esa mujer a quien ella había salvado era en realidad alguien profundamente conectado con su historia familiar, de maneras que ella nunca podría haber imaginado. La hija escuchó todo en silencio, su expresión pasando por múltiples etapas de shock, confusión, tristeza y finalmente algo de comprensión. Ella hizo muchas preguntas, algunas de las cuales él pudo responder y otras que simplemente no tenía respuesta, porque él mismo estaba descubriendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero lo que más le sorprendió fue que después de procesar toda esa información impactante, su hija no lo juzgó con la dureza que él esperaba. En cambio, ella vio la oportunidad de algo hermoso emergiendo de una tragedia, la posibilidad de sanar viejas heridas, de crear una nueva familia que honrara la memoria del hermano que nunca conoció, de demostrar que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Durante las siguientes semanas, mientras la mujer se recuperaba en un hospital privado donde el CEO había insistido en trasladarla para que recibiera el mejor cuidado posible, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. La hija del CEO visitaba diariamente, trayendo flores, libros, conversación y una amabilidad genuina que conmovía profundamente a la mujer. No había resentimiento ni juicio en esos encuentros, solo una conexión humana pura entre dos mujeres que habían sido unidas por las circunstancias más improbables. Hablaban de todo, de la vida, de pérdidas, de esperanzas, de miedos. La hija compartía historias de su infancia, de cómo su padre siempre había trabajado incansablemente
pero nunca había dejado de amarla profundamente. La mujer, a su vez, compartía historias del hijo que había perdido, describiendo su personalidad vibrante, sus sueños de convertirse en arquitecto, su bondad natural que le recordaba tanto a la joven que ahora la visitaba. A través de estas conversaciones, ambas comenzaron a entender que compartían algo más allá de la sangre, compartían la experiencia de amar al mismo hombre de maneras diferentes, y compartían el dolor de haber perdido a alguien irreemplazable. El CEO también visitaba diariamente, pero sus visitas eran diferentes. Eran más calladas, más contemplativas. Traía comidas preparadas personalmente, recordando sus platos favoritos de 20 años atrás y sorprendiéndose al descubrir que a ella todavía le gustaban las mismas cosas. Traía fotografías de su hija en diferentes etapas de su crecimiento, queriendo compartir con ella los momentos de paternidad que sí había experimentado, mientras lamentaba profundamente los que había perdido con su hijo. Traía pequeños regalos pensados cuidadosamente, un chal de cachemira para las noches frías del hospital, auriculares de buena calidad porque recordaba cuánto ella amaba la música, libros de poesía porque eso era algo que solían compartir en su juventud. Cada gesto era una forma silenciosa de decir lo siento, de decir te recuerdo, de decir todavía significas todo para mí. La propuesta de matrimonio permanecía suspendida entre ellos como una pregunta sin responder, pero él no presionaba. Sabía que ella necesitaba tiempo no solo para sanar físicamente, sino también para decidir si realmente podía perdonar el pasado y abrirse a un futuro con él. Mientras tanto, él demostraba su compromiso a través de acciones consistentes, apareciendo cada día sin falta, escuchando cuando ella necesitaba hablar, respetando su silencio cuando ella necesitaba espacio, simplemente estando presente de una manera que nunca había estado antes. Pero por supuesto, nada de esto estaba sucediendo en un vacío privado. Las noticias de que el poderoso CEO estaba pasando horas diarias en el hospital con una mujer misteriosa comenzaron a circular entre su círculo social y empresarial. Los rumores eran inevitables, las especulaciones salvajes, los chismes crueles sobre su reputación y su juicio. Algunos decían que estaba teniendo un colapso nervioso, otros sugerían que era un escándalo romántico, algunos hasta insinuaban cosas peores. Su junta directiva comenzó a preocuparse por cómo esto podría afectar la imagen de la compañía. Socios de negocios hacían preguntas incómodas. La alta sociedad que siempre lo había adulado ahora murmuraba a sus espaldas con una mezcla de curiosidad morbosa y desaprobación apenas disimulada. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Por primera vez en décadas, no le importaba lo que pensaran los demás. No le importaban los chismes, no le importaban las consecuencias empresariales potenciales, no le importaba mantener una imagen perfecta para la sociedad que alguna vez lo había presionado a abandonar a la mujer que amaba. Todo eso le parecía increíblemente superficial y sin sentido comparado con lo que realmente importaba: estar ahí para alguien que había sufrido enormemente por decisiones que él había tomado, honrar la memoria del hijo que nunca conoció y finalmente, después de todos estos años, vivir de acuerdo con sus valores verdaderos en lugar de las expectativas de otros. Esta transformación no pasó desapercibida para su hija, quien observaba con una mezcla de admiración y alivio cómo su padre finalmente parecía estar encontrando algo que le había faltado durante toda su vida: autenticidad emocional. Ella había crecido amando a su padre profundamente, pero siempre sintiendo que había una parte de él que permanecía cerrada, inaccesible, como si estuviera protegiendo una herida antigua que nunca sanaba completamente. Ahora, viendo cómo él se abría con esta mujer, cómo se permitía ser vulnerable, cómo priorizaba el amor sobre el éxito, ella finalmente entendía de dónde venía esa tristeza sutil que siempre había detectado en él, y en lugar de sentirse amenazada o celosa por esta nueva presencia en la vida de su padre, ella se sentía esperanzada de que finalmente su familia podría estar completa de una manera que nunca había estado antes. Llegó el día en que la mujer fue dada de alta del hospital. Estaba físicamente recuperada, había ganado peso saludable, el color había regresado a sus mejillas y los médicos estaban satisfechos con su progreso. Pero la pregunta que había estado pendiente durante todas esas semanas finalmente necesitaba una respuesta.
¿Qué sucedería ahora? ¿Regresaría a su vida anterior, tan precaria e inestable? ¿Aceptaría ayuda temporal del CEO pero mantendría su distancia emocional? ¿O se atrevería a aceptar la propuesta que todavía estaba sobre la mesa, tan improbable y abrumadora como era? El CEO llegó para llevarla desde el hospital, pero en lugar de conducirla a un apartamento modesto que él había preparado como una opción de menor presión, él condujo hasta su mansión. Antes de que ella pudiera protestar, él levantó su mano suavemente y le pidió que simplemente lo escuchara por un momento. Le explicó que había pasado las últimas semanas pensando profundamente sobre qué es lo que realmente quería de su vida y había llegado a una conclusión cristalina. Quería pasar cada día restante compensando el tiempo perdido. Quería que ella viviera con la comodidad y seguridad que debería haber tenido siempre. Quería que su hija tuviera la oportunidad de conocer verdaderamente a esta mujer que era parte integral de su historia familiar. Quería crear nuevos recuerdos que honraran al hijo que perdieron. Y más que nada, quería finalmente hacer lo que debería haber hecho 20 años atrás, elegirla a ella sobre cualquier otra cosa. Repitió su propuesta de matrimonio, pero esta vez con más contexto, más humildad, más comprensión de lo mucho que le estaba pidiendo después de todo lo que había sucedido. Ella lo miró durante largo tiempo en silencio, ese tipo de silencio cargado donde se pueden escuchar los latidos de ambos corazones. En su mente pasaban imágenes de 2 décadas de lucha, de noches llorando sola, de días trabajando hasta el agotamiento, de criar a un hijo con amor incondicional pero recursos limitados, de perderlo y sentir que su razón para vivir había desaparecido. Pero también recordaba cómo había sido amada por este hombre en su juventud, antes de que el mundo los separara con sus demandas y presiones. Recordaba la bondad que había visto en él durante estas semanas, no solo hacia ella, sino hacia todos los que lo rodeaban. Recordaba cómo su hija, que no tenía obligación de ser amable con ella, había elegido tratarla con una compasión extraordinaria. Y finalmente, ella pensó en su hijo fallecido, imaginando qué consejo él le daría si pudiera. Y de alguna manera, sentía que él le diría que abrazara esta segunda oportunidad de felicidad, que no dejara que el dolor del pasado destruyera la posibilidad de alegría en el futuro, que honrara su memoria, viviendo plenamente, en lugar de simplemente existiendo en un estado permanente de duelo, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Ella finalmente respondió con un susurro apenas audible, pero cargado de significado. Sí. Ese simple sí desencadenó una serie de eventos que sorprendieron a todos los que conocían al CEO. En lugar de planear una boda grande y ostentosa que satisficiera las expectativas de la alta sociedad, él organizó una ceremonia íntima y profundamente significativa. Solo estaban presentes su hija, algunos amigos verdaderamente cercanos que habían demostrado ser leales a través de los años, y sorprendentemente, él contrató un sacerdote que había trabajado extensamente con comunidades en situación de pobreza, alguien que entendía el tipo de sufrimiento que ella había experimentado y podía hablar con autenticidad sobre redención y segundas oportunidades. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de su casa, un espacio hermoso pero privado donde podían celebrar sin el escrutinio público. No hubo fotógrafos de sociedad, no hubo lista de invitados llena de nombres importantes para impresionar a nadie. Solo había amor genuino, perdón mutuo y la promesa de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se había perdido. Su hija fue quien entregó a la novia, un momento simbólico poderoso que representaba no solo la aceptación, sino el abrazo completo de esta nueva configuración familiar. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, hubo un momento de silencio cargado donde todos los presentes reflexionaron sobre el viaje improbable que había llevado a estas 2 personas nuevamente juntas. Y entonces su hija habló, no para objetar, sino para decir algo hermoso que hizo llorar a todos los presentes. Ella dijo que su hermano, a quien nunca tuvo la oportunidad de conocer, estaría feliz, sabiendo que su madre finalmente encontraría paz y amor, y que ella prometía honrar su memoria siendo la mejor hermana que podía ser, aunque fuera tardíamente. La boda fue el comienzo, no el final, de un proceso de transformación profunda para todos los involucrados. El CEO comenzó a reevaluar sus prioridades completamente.
Delegó más responsabilidades en su empresa para poder pasar tiempo real con su nueva esposa. Empezó a usar su riqueza y influencia de maneras más significativas, estableciendo una fundación en nombre del hijo que nunca conoció, una organización dedicada a ayudar a madres solteras y sus hijos que estaban luchando en circunstancias similares a las que su esposa había enfrentado. Cada vez que ayudaban a una familia a salir de la pobreza, a acceder a educación, a encontrar vivienda estable, él sentía que estaba honrando la memoria de su hijo de una manera que realmente importaba. Su esposa se involucró profundamente en el trabajo de la fundación, usando su experiencia vivida para identificar las necesidades reales de las personas a las que servían, asegurándose de que los programas fueran diseñados con dignidad y respeto en lugar de caridad condescendiente. Ella se convirtió en la voz de aquellos que raramente son escuchados en los círculos donde ahora se movía, insistiendo en que las personas en situación de pobreza merecían no solo ayuda material, sino también reconocimiento de su humanidad completa, sus talentos, sus sueños, su derecho a vivir con propósito y alegría. Su pasión y autenticidad inspiraron a otros en su círculo social a involucrarse en trabajo comunitario real, en lugar de simplemente escribir cheques para causas benéficas como una obligación social. La hija del CEO floreció de maneras inesperadas también. Tener una figura materna adicional en su vida, alguien que había vivido experiencias tan diferentes a las suyas, le dio una perspectiva más amplia sobre el mundo y los privilegios que había dado por sentado. Ella comenzó a trabajar junto a su madrastra en la fundación, descubriendo una pasión por la justicia social que no sabía que tenía. La relación entre ellas se profundizó más allá de lo que cualquiera había anticipado, convirtiéndose en un vínculo genuino de amor y respeto mutuo que iba mucho más allá del sentido de obligación familiar. Juntas, visitaban las comunidades servidas por la fundación, escuchaban las historias de las personas, aprendían sobre las realidades complejas de la desigualdad sistémica y trabajaban incansablemente para crear cambios significativos. Pero la transformación más profunda sucedió en la relación entre el CEO y su esposa. Lentamente, día a día, construyeron algo que ninguno de ellos había tenido la primera vez. Una asociación basada en igualdad genuina, comunicación abierta y compromiso mutuo. Él aprendió a compartir no solo su riqueza material, sino también su mundo emocional, hablando de sus miedos, sus arrepentimientos, sus esperanzas de maneras que nunca había hecho con nadie antes. Ella aprendió a confiar nuevamente, a permitirse ser vulnerable, a creer que merecía ser amada no por lo que podía dar, sino simplemente por quién era. Pasaban horas hablando sobre el hijo que él nunca conoció, ella compartiendo cada recuerdo precioso que tenía, él escuchando con atención reverente, ambos llorando juntos por lo que se perdió, pero también encontrando consuelo en poder finalmente compartir ese duelo en lugar de cargarlo en soledad. Establecieron rituales para honrar la memoria de su hijo de maneras que mantenían su espíritu vivo. En su cumpleaños, visitaban el lugar donde estaba enterrado y compartían historias sobre él, a veces invitando a amigos que lo habían conocido para que también compartieran sus recuerdos. En el aniversario de su muerte, hacían algo significativo en su nombre. Donaban becas a estudiantes de arquitectura en situación de necesidad, ayudaban a construir viviendas para familias sin hogar, cualquier cosa que representara los valores y sueños que él había tenido. En días ordinarios, mantenían una foto suya en un lugar prominente de su hogar, no escondida como algo doloroso, sino celebrada como parte integral de su historia familiar. La hija del CEO también participaba en estos rituales, sintiendo una conexión creciente con el hermano que nunca conoció, pero cuyo legado ahora informaba cómo ella vivía su propia vida. Ella a menudo se preguntaba qué tipo de relación habrían tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si habrían sido amigos cercanos, si él la habría protegido o ella lo habría apoyado en sus sueños. Aunque esas posibilidades nunca se realizarían, ella encontraba formas de mantenerlo presente en su vida, a veces consultando en voz alta qué pensaría él sobre determinadas decisiones, imaginando sus respuestas basándose en las historias que su madre compartía sobre su carácter y valores. Por supuesto, el camino no siempre fue fácil.
Había días cuando el peso de todo lo que se había perdido era abrumador, cuando la culpa del CEO se sentía insoportable, cuando el dolor de su esposa por su hijo fallecido la golpeaba con fuerza renovada, cuando las complejidades de navegar su nueva dinámica familiar generaban tensiones inesperadas. Había momentos de frustración cuando las diferencias en sus historias de vida y perspectivas chocaban de maneras difíciles. Había situaciones sociales incómodas, donde personas de su antiguo círculo trataban a su esposa con condescendencia apenas disfrazada, provocando ira justificada y la necesidad de establecer límites firmes sobre quién realmente merecía estar en sus vidas. Había noches cuando los recuerdos del pasado se volvían intrusivos, cuando los sueños sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes impedían el descanso, cuando la pregunta de si podrían realmente superar tantos años de separación y dolor parecía imposible de responder con confianza. Pero cada vez que enfrentaban estos desafíos, elegían conscientemente comunicarse en lugar de retirarse, trabajar a través de los problemas en lugar de evitarlos, apoyarse mutuamente en lugar de culparse. Buscaron ayuda profesional cuando la necesitaron, sin vergüenza ni estigma, reconociendo que sanar de traumas profundos requiere más que solo buenas intenciones. Desarrollaron estrategias para manejar los momentos difíciles, caminar juntos en el jardín cuando las emociones se volvían demasiado intensas para palabras, mantener un diario donde cada uno podía procesar sentimientos privados antes de compartirlos, tener rituales regulares de conexión como cenas donde guardaban teléfonos y hablaban realmente sobre cómo se sentían. Aprendieron que el amor no es solo el sentimiento inicial de pasión o la promesa romántica de estar juntos para siempre, sino la elección diaria de mostrarse mutuamente, de hacer el trabajo difícil de entender perspectivas diferentes, de perdonar errores inevitables, de celebrar victorias pequeñas, de construir confianza ladrillo por ladrillo, incluso cuando es lento y difícil. Con el tiempo, algo hermoso emergió de toda esta complejidad y trabajo duro. Una familia verdadera en el sentido más profundo de la palabra. No era perfecta, todavía cargaba las cicatrices de su historia dolorosa, pero era genuina, amorosa y comprometida con el crecimiento mutuo. Las personas que los observaban desde afuera a menudo comentaban sobre la transformación visible en el CEO, cómo parecía más humano, más accesible, más en paz consigo mismo de lo que jamás había estado en la cima de su éxito empresarial. Su esposa también floreció de maneras que nadie había anticipado, descubriendo talentos y pasiones que habían estado enterrados bajo décadas de simple supervivencia. Ella comenzó a escribir, canalizando sus experiencias en ensayos poderosos sobre pobreza, pérdida y resiliencia, que eventualmente fueron publicados y ayudaron a otros que enfrentaban circunstancias similares. Se convirtió en una oradora solicitada, compartiendo su historia no para generar lástima, sino para inspirar acción y cambio sistémico. Desarrolló amistades verdaderas, basadas en intereses y valores compartidos, en lugar de las conexiones superficiales que a menudo caracterizan los círculos de alta sociedad. Su hija continuó su trabajo en la fundación, eventualmente asumiendo un papel de liderazgo que le permitía ampliar su impacto significativamente. Ella se casó con alguien que compartía su compromiso con la justicia social, y cuando tuvo sus propios hijos, se aseguró de que crecieran entendiendo la historia completa de su familia, incluyendo las partes dolorosas, para que aprendieran que el privilegio viene con responsabilidad y que nunca es demasiado tarde para corregir errores pasados. Los nietos que nacieron de esta unión crecieron con 3 generaciones de amor y sabiduría, beneficiándose enormemente de las lecciones que sus abuelos habían aprendido a través de tanto sufrimiento. La fundación que establecieron en memoria del hijo perdido creció hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más respetadas y efectivas del país, ayudando a miles de familias a salir de la pobreza y acceder a oportunidades que transformaban trayectorias de vida completas. Cada éxito de la fundación se sentía como una forma de justicia poética, como si el sufrimiento que habían experimentado finalmente estuviera siendo transformado en algo profundamente positivo que honraba no solo la memoria de su hijo, sino también todas las personas que sufren calladamente en situaciones similares.
Años después del día en que la hija del CEO salvó a esa mujer en la calle, cuando los tres se sentaban juntos en su hogar reflexionando sobre todo lo que había sucedido, a menudo maravillaban ante la improbabilidad de su historia. ¿Qué eran las probabilidades de que precisamente la hija del CEO fuera quien encontrara a su madre en ese momento crítico, de que ella tuviera el carácter para detenerse y ayudar cuando tantos otros simplemente pasaron de largo? ¿De que ese acto de bondad llevara al reencuentro de dos personas que el destino había separado décadas atrás, pero que claramente todavía pertenecían juntas? Algunos lo llamarían coincidencia, otros lo llamarían destino, algunos lo verían como intervención divina, pero independientemente de cómo lo interpretaran, todos estaban de acuerdo en que ese momento había sido un punto de inflexión que cambió sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. La historia de cómo la hija del CEO salvó a una mujer al borde de la muerte, y cómo eso llevó a que su padre se casara con ella inmediatamente, se convirtió en algo de una leyenda en su ciudad. Las personas la contaban en diferentes versiones, a menudo exagerando los detalles dramáticos o simplificando las complejidades emocionales en un cuento de hadas limpio. Pero aquellos que realmente conocían la verdad completa entendían que la historia real era mucho más profunda y significativa que cualquier versión romantizada. Era una historia sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones, sobre cómo el abandono de responsabilidades puede causar sufrimiento generacional, sobre el coraje que se requiere para enfrentar errores pasados en lugar de simplemente seguir adelante ignorándolos. Era una historia sobre cómo un acto simple de bondad de una joven compasiva puede desencadenar una cadena de eventos que sanan heridas antiguas y crean posibilidades nuevas. Era una historia sobre el poder del perdón, no el perdón fácil que simplemente borra el pasado, sino el perdón difícil que reconoce plenamente el daño causado, pero elige moverse hacia adelante de todos modos. Era una historia sobre segundas oportunidades y sobre cómo nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre la ambición, la autenticidad sobre las apariencias, la conexión humana genuina sobre el éxito superficial. Y quizás lo más importante, era una historia sobre cómo honramos la memoria de aquellos que perdemos, no simplemente llorándolos, sino viviendo de maneras que reflejan sus valores y continúan su legado de manera tangible. El CEO, su esposa y su hija sabían que nada de lo que hicieran podría traer de vuelta al hijo y hermano que habían perdido. Esa ausencia siempre sería parte de su historia, una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero eligieron transformar ese dolor en propósito, usar su privilegio y recursos para asegurar que otras familias no tuvieran que sufrir de maneras similares, crear un legado de compasión y justicia que honrara no solo a su hijo perdido, sino a todas las personas cuyas luchas permanecen invisibles para aquellos con poder. Y en ese proceso de transformar el dolor en propósito, encontraron algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: paz interior, conexión auténtica y la satisfacción profunda que viene de vivir de acuerdo con valores que realmente importan. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia extraordinaria? Nos enseña que el destino a veces nos da segundas oportunidades de maneras que nunca esperamos, pero que debemos tener el coraje de aceptarlas cuando aparecen. Nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver inmediatamente, afectando vidas de maneras que quizás nunca conoceremos completamente. Nos enseña que la bondad genuina, como la demostrada por la hija del CEO cuando se detuvo a ayudar a una extraña, puede literalmente salvar vidas y cambiar destinos. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, para pedir perdón, para cambiar nuestras prioridades, para elegir el amor sobre el orgullo. Nos enseña que las familias vienen en muchas formas diferentes y que a veces las más significativas son aquellas que construimos conscientemente a través de elección y compromiso en lugar de simplemente heredar por accidente de nacimiento. Nos enseña que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias o títulos corporativos, sino en la calidad de nuestras relaciones y el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros. Y nos enseña que incluso del dolor más profundo puede surgir algo hermoso si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de sanar, perdonar y transformar nuestro sufrimiento en sabiduría y compasión que podemos compartir con otros.
Ahora quiero escuchar de ti. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez has experimentado un momento donde un acto simple de bondad cambió el curso de tu vida o la vida de alguien más? ¿Piensas que el CEO hizo lo correcto al casarse con ella inmediatamente o crees que debería haber esperado más tiempo? ¿Cómo crees que tú reaccionarías si estuvieras en la posición de la hija, descubriendo repentinamente que tienes un hermano que nunca conociste? Déjame tus reflexiones en los comentarios aquí abajo, porque me encanta leer tus perspectivas y experiencias. Cada comentario me ayuda a entender mejor qué tipo de historias resuenan contigo y cómo puedo continuar trayendo contenido que realmente valoras. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones o decisiones de vida, por favor compártela con alguien que creas que necesita escucharla. A veces las historias que más necesitamos son aquellas que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero vale la pena luchar por él y que nuestras acciones importan más de lo que pensamos. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta que te harán pensar, sentir y quizás ver el mundo de una manera un poco diferente. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Y si te gustó este contenido, dale like porque eso me ayuda enormemente a continuar creando y compartiendo estas historias que espero estén teniendo un impacto positivo en tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te tocará el corazón. Hasta pronto.